Bienvenidos a todos y a cada uno. Gracias, hermano de alabanza. Dios les bendice. Aleluya. El Señor está aquí y Él es fiel para darnos a cada uno la porción que nuestra alma ha venido a buscar. Y en su fidelidad hoy lo recibimos con gratitud. Aleluya. Gracias, hermanos, por la presencia de cada uno. El Señor es bueno. Y en su amor, hoy volvemos nuestro corazón hacia Él para experimentar todo lo que Dios en la abundancia de su gracia tiene preparado. Aleluya. 3 domingos atrás, cuando estábamos empezando el mes de abril, el tema del mensaje fue este: evita la insensatez y la ignorancia. Y allí habíamos señalado que tanto la insensatez como la ignorancia van a la par, caminan juntos. Se podría decir que ambos, insensatez, ignorancia, son lo opuesto de la fe y la obediencia. Cuando yo ignoro la verdad de Dios, soy insensato. Y siendo insensato, llego aún a negar la verdad de Dios revelada. Voy por la vida tropezando muchas veces en la misma piedra y pareciera que nunca puedo alcanzar la enseñanza que Dios en su amor quiere manifestar en nuestros corazones. Un domingo atrás, porque hace 2 domingos tuvimos la visita de la profesora del seminario, pero un domingo atrás, continuando con aquel tema del primer domingo de abril, nosotros compartimos el mensaje con este título: la fe, antídoto contra la insensatez. El antídoto es aquello que nos ayuda a vencer el obstáculo que está allí siendo muy fuerte en nuestra vida y que nos impide crecer. La fe es el antídoto contra la insensatez. Y allí habíamos destacado que lo verdaderamente valioso en la vida no son los bienes que poseo o los logros personales que haya alcanzado. En verdad, el insensato se justifica en todo eso, en lo que posee y en sus logros personales. Porque el insensato vive alimentándose de la vanidad. Pero en verdad, lo verdaderamente valioso es aquello que en Cristo recibo como herencia. Y eso definitivamente es riqueza que sobrepasa a todo el oro y la plata que pueda estar disponible en esta experiencia en la tierra. En esa fe, de aquello que recibo en Cristo como herencia, recuerdan, habíamos visto lo que declaraba el salmista en el Salmo 49:15. Él decía: pero Dios redimirá mi alma del poder del Seol, el lugar donde van aquellos que ya no tienen esperanza. Seol es símbolo del lugar donde van los que han muerto. Y definitivamente por la palabra sabemos que todos los hombres un día gustarán de esta experiencia, quieran o no. La muerte será el momento en el cual pasaremos a una eternidad
con Dios o sin Dios. Lo cierto es que aquel que se ha gozado en su herencia en Cristo puede tener esta confianza y seguridad, que habiendo llegado a ese momento, la eternidad que está preparada es una de gozo y de victoria, porque en Cristo así Dios lo ha asegurado. Dios, decía el salmista, redimirá mi alma del poder del Seol. Por eso Pablo podía decir, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Porque Pablo estaba seguro de que morir era ir a la misma presencia del Señor. No a un lugar de dolor y de tristeza, no a un lugar sin esperanza, sino a un lugar de gozo y de victoria. Aleluya. El cristiano confía en Dios, porque él sabe que Dios redime al alma de toda obra tramposa. Lo dijimos el domingo pasado. ¿Cuáles son esas obras tramposas? La obra del yo, de la justificación propia, del yo no hago mal a nadie, las obras tramposas del mundo, con todas sus ideologías de muerte que corrompen el alma, y aún nos libra de las trampas, de las sutilezas del diablo, como aquella que manifestó la serpiente antigua, como dice Apocalipsis, el mismo diablo y Satanás allí en el huerto, diciéndole a la mujer, con que Dios ha dicho, ¿será cierto? Y ganó allí una batalla, porque logró que Eva abriera las puertas de su alma a aquella expresión. ¿Será que hay algo más de lo que Dios ha dicho? Lo cierto es que el alma nunca se sacia, siempre constantemente está buscando más y más. El problema es cuando el enfoque de aquello que buscamos está fuera del plan y el propósito de Dios para nuestra vida. Por eso es tan importante estar atento a las sutilezas del diablo. Dios quiere que como cristianos seamos sabios en discernir. Esto es una palabrita que la ocupamos a diario, ¿no? Pero el problema es que no la practicamos. La podemos mencionar, pero una cosa es mencionarla y otra es vivirla, experimentarla. Dios quiere que como cristianos seamos sabios en discernir. ¿Para qué? Para saber elegir lo mejor en cada decisión de la vida. Por ejemplo, si vamos a desechar la vanidad, es imperioso, no hay otra opción. Si queremos vivir en victoria sobre aquello que al alma le seduce, la vanidad, es imperioso escoger el camino de la fe. No hay otra manera. Si no, en algún punto del proceso encontraremos que el enemigo fue tan sutil que colocó allí una trampita que no la hemos advertido, porque el alma es llevada a causa de su propia vanidad. El mensaje de hoy es este. Y es algo en lo cual Dios está activo, aunque a veces no nos damos cuenta, pero Él está activo, presente en nuestras vidas, para asegurar algo que para nosotros es definitivamente importante. Y es esto: en el camino de la fe, la presencia de Dios es real. No es un cuento, no es una fábula, no es una ficción, es una realidad. Pero para que nosotros podamos experimentarlo, es necesario que como sabios vivamos cada día
en el camino de la fe, porque allí la presencia de Dios no importa las circunstancias. En el camino de la fe, la presencia de Dios es una gloriosa realidad. Amén. Aleluya. Acompáñenme por favor a leer en el libro de Proverbios, capítulo 15. Quiero leer allí algunos versículos, hacer comentarios respecto de esto y luego llevarles a aquello en lo cual Dios se ocupa cada día para sacudirnos, para sorprendernos, para movilizarnos, a fin de que definitivamente entremos en esta realidad espiritual que es tan contundente para la vida del cristiano. En el camino de la fe, la presencia de Dios es real. Aleluya. Y Dios en ese camino se ocupa de todos los detalles. Y le quiero destacar algo, porque hay algo que nació en el corazón de mi esposa y ella dijo un día, yo lo comenté el domingo pasado, qué bueno sería que todo lo que estamos allí compartiendo en la escuela bíblica, en la pisada de Jesús, el Hijo de Dios, luego haya un momento durante las reuniones de oración donde algunos de los maestros, prepárense maestros, porque les va a tocar y van a ser de bendición, los maestros puedan compartir esa misma enseñanza que están transmitiendo a un niño, a un adolescente, a un adulto, a aquellos que de pronto quizás el día domingo no pudieron, el día sábado no pudieron estar. Y sorprendentemente es lo que a mí me llamó inmediatamente la atención, y ayer lo destaqué. Hay una mamá que viene los sábados, que no pudo estar en esas 2 primeras clases, donde hablábamos del niño diferente, como bien lo señaló Zoraida el miércoles, ella compartió la enseñanza, hablando de la importancia del artículo, no era un niño, era el niño diferente. Y me sorprendió gratamente algo que pude ver, la obra de Dios, lo cual nosotros muchas veces no podemos planear completamente porque hay situaciones que solamente Dios la controla y la maneja y Él la dirige al cumplimiento de su propósito. Una mamá que no pudo venir los primeros 2 sábados donde se dio la lección número 1, ella pudo estar el miércoles y participó de la bendición de recibir esa palabra. Qué bueno que es Dios. Ayer ella retomó, está hoy aquí en esta mañana, y le doy la gloria a Dios porque el Señor es fiel. Y si nos disponemos a creer al Señor, como lo hizo mi esposa, creyendo que en eso Dios tendría un propósito, veremos la obra de Dios realizarse de una manera fiel, más allá de lo que nosotros imaginamos o entendemos. Lo único que necesitamos es confiar y apoyarnos en el Señor y descansar en Él y esperar en Dios. Quiero dar gracias por las oraciones, porque ahora me viene a la memoria. Yo le dije el domingo pasado, seguramente cuando vuelva a Resistencia traeré motivo para agradecer a Dios. Y sí, definitivamente que sí. El Señor nos cuidó, gracias por las oraciones de cada uno de ustedes, nos guardó. Volvimos el día lunes con una situación bastante compleja a causa de la lluvia, que en algunos lugares del camino era muy fuerte. Tuvimos que detenernos varias veces, pero el Señor nos cuidó, nos protegió y nos trajo, así como nos llevó con bendición, nos trajo con bendición. Por supuesto que uno siente en el cuerpo el desgaste, pero en el Señor somos renovados. Dios es fiel. Y me gocé en poder compartir ese momento con mi hermano pastor Rafael, aunque lo vi de una manera muy deteriorada. Y eso me quebrantó mucho mi corazón.
Sé que la familia está pendiente de él, que hacen todo lo que pueden, pero es un hombre que dio todo para la obra. Imagínense al punto de que ni siquiera tiene obra social. Y yo pregunto, ¿dónde está la iglesia para cuidar del cielo? Vi cosas en su vida que realmente me quebrantó. No las voy a decir, pero sé que Dios la conoce mucho mejor que yo. Pero doy gracias a Dios que pude compartir y tanto él como su esposa, mi esposa y yo nos gozamos en poder encontrarnos, vernos, abrazar. Fue un momento muy lindo. Proverbios capítulo 15, versículo 21. Dice así el escritor: la necedad es alegría para el insensato. Tremendo. El insensato se alegra en su necedad. ¿Por qué? Porque no discierne. A él le da lo mismo si es blanco o negro, con tal de que pueda disfrutar ese momento, está bien. Pero, dice el escritor, pero el hombre inteligente anda rectamente. El hombre inteligente es el entendido, el sabio, que siempre busca lo que es bueno, lo que le agrada al alma, pero que en Dios es aprobado. Por lo tanto, es inteligente y más que inteligente, porque en el momento en que, habiendo aprendido una lección, nos disponemos a caminar bajo esa bendición, somos hechos sabios. El sabio es aquel que, siendo inteligente, aplica esa inteligencia en su vida y vive conforme a la sabiduría que Dios le ha manifestado en el corazón. Es entendido. Y entonces dice el versículo 22, sin consulta, cuidado con la vanidad, sin consulta, los planes se frustran. Podemos tener los mejores planes, los mejores proyectos, pero si no hay consejo, estamos en un problema. Pero con muchos consejeros, los planes triunfan. Versículo 23. El hombre se alegra con la respuesta adecuada. Cuando estamos con el corazón dispuesto a recibir enseñanza, podemos entender aquella palabra que es la necesaria, la que es correcta, la respuesta adecuada, la cual Dios la dará en el tiempo justo y correcto. Por eso dice, el hombre se alegra con la respuesta adecuada. Y una palabra a tiempo, cuán agradable es. Cuánto dolor nos evitamos por escuchar en el tiempo correcto la palabra correcta que nos libra de las trampas que están a nuestro alrededor. Y entonces dice el versículo 24, la senda de vida para el sabio es ¿hacia dónde? ¿Cuántas veces en el día, de las 24 horas que tiene el día, sacando las 8 horas que dormimos o lo que alcanzamos a dormir? En ese tiempo, ¿cuántas veces tenemos la actitud correcta de decir, Señor, ¿qué dices tú?
La senda de vida para el sabio es hacia arriba. Lamentablemente nos pasamos más parte del tiempo buscando respuestas en lo que aquí nos ofrecen este nivel terrenal en el cual vivimos la mayor parte del tiempo. Sin entender que aquel que está por encima de todo, lo ve todo, y Él tiene la palabra justa, correcta y a tiempo. Y cuán buena es esa palabra. Por eso dice la senda de vida para el sabio es hacia arriba. ¿Para qué? Para que se aparte del Seol que está abajo. Y eso nos lleva otra vez al Salmo 49:15, que hoy leíamos, ¿no? Dios redimirá mi alma. Qué tremendo que es esto cuando de pronto la palabra empieza a traer a nuestra vida la luz que necesitamos. Porque en esa bendición que Dios obra en corazones dispuestos, estamos fortaleciéndonos en la fe, en la cual podemos andar con toda confianza y seguridad. Eso no significa que no vamos a enfrentar dificultades, las vamos a enfrentar. La vida nos propone a diario situaciones que están más allá de nuestra posibilidad, de nuestra capacidad, porque somos limitados, esa es la realidad. Pero en Dios todo es diferente. Y cuanto más nosotros nos conectamos al trono de Dios, más nos separamos del Seol que hoy está sediento de atrapar a todos aquellos que en su vanidad viven desprevenidos, sin advertir las trampas que están continuamente rodeándonos. El sabio y entendido busca estar cerca de Dios, lo más cerca posible, de tal manera que mi alma sea sensible a lo que Dios está haciendo. Y eso no significa que tenemos que estar pendientes de algo espectacular, porque no siempre las manifestaciones de Dios pasarán por lo espectacular. Y eso lo aprendió un profeta que estaba acostumbrado a las manifestaciones de Dios con fuego que descendía del cielo, como era Elías. Pero ante la amenaza de una mujer, con mucho poder, por supuesto, él lo único que atinó a hacer, después de haber manifestado una proeza extraordinaria, porque de un solo golpe eliminó 450 profetas falsos, sin embargo, ante la amenaza de una mujer, empezó a correr, y correr, y correr. Pero yo destaco algo. He leído comentarios bíblicos, y hay teólogos que critican a Elías para huir, y yo destaco esto. Elías no huía a cualquier lado. Elías buscaba el monte de Dios. Él escapó huyendo porque necesitaba estar cerca de la presencia de Dios. Un hombre que cuando se presentaba ante los reyes se paraba y decía: vive el Señor en cuya presencia estoy. Él tenía seguridad de que su vida transcurría en la presencia de Dios. Pero ante esa circunstancia no supo manejar sus emociones. Pero entendió algo, que su salida estaba en Dios. Y corrió 40 días, porque él quería llegar al monte de Horeb. Él sabía que en ese lugar, algunos años antes,
Dios se había revelado a Moisés a través de una zarza que ardía en fuego y no se consumía. Y Elías dice, si allí está Dios, porque ahora no lo estoy sintiendo en mi alma a causa de esto que estoy experimentando, si allí está, quiero llegar allí. Y empezó a correr 40 días hasta que llegó al monte. Y cuando está en el monte se mete en una cueva. Y empiezan a suceder hechos extraordinarios. Un viento que rompía todo. Situaciones que conmovían la naturaleza. Pero no estaba allí Dios. Dios no siempre se manifiesta en lo extraordinario. Hasta que ese alma que estaba sedienta de Dios y que buscaba al Señor, escucha, dice la Escritura, un silbo apacible. Una voz muy suave, quieta, apagada. Y allí entendió que era Dios. Ayer comentábamos con mi esposa la alegría que nos produjo ver a Néstor animado al volver a su casa, contento, contando cosas de lo que había experimentado, de lo que había vivido allí en el lugar donde los médicos estuvieron practicándole esa, no sé cómo decir, esa operación, creo que en parte una operación, pero un implante, le colocaron ese elemento subcutáneo bajo la piel. La alegría que tenía. Yo creo que un día él va a contar acá todo lo que vivió. Estoy seguro que está anotando todas sus experiencias. Y sé que una de las cosas que aprendió en este tiempo es a escuchar el silbo apacible de Dios. Porque es algo muy personal. Es un trato de Dios con nuestra vida. El sabio y entendido busca estar cerca de Dios. Su lema es confiar en la presencia de Dios, porque ella, la presencia de Dios, es su fiel guía y consejera. El corazón del sabio es santificado en el camino de la fe. ¿Podrá tropezar? Claro que sí. Podrá seguir tropezando de vez en cuando. Pero si la palabra de Dios llena su corazón, encontrará que la presencia de Dios es su todo. Su todo. Y Dios quiere que entendamos esto. Que su presencia en nuestros corazones debe ser el todo. No Dios y algo más, no, el todo. Por eso el Salmo 84, versículo 6, dice así: pasando por el valle de Baca, no es vaca con B corto, vaca con B larga, que significa por un lado bálsamo, pero que al mismo tiempo representa un valle de dolor. Cuando pasamos por la prueba del dolor, aceptamos los tratos de Dios, el bálsamo del Señor vendrá. Y entonces dice el salmista, Salmo 84, 6, pasando por el valle de Baca, el lugar de la prueba, lo convierten en manantial a causa de su fe. También dice, las lluvias tempranas lo cubren de bendiciones, porque su confianza está puesta en Dios. Aunque las circunstancias están mostrando un panorama sombrío, su confianza en Dios se sostiene en aquel que es fiel y verdadero. Y pasando por el valle del sufrimiento, luego experimentan el bálsamo de Dios. ¿Por qué? Porque dice, las lluvias lo cubren de bendiciones. La presencia de Dios, querido hermano, siempre transforma
el valle del dolor en un lugar de bendición. No le temas a esos valles. El valle del dolor en el proceso del propósito de Dios es un lugar de bendición. Romanos 8:28. En el camino de la fe, el corazón del sabio se deleita en la palabra de Dios. Se deleita. No necesita más nada. Y si viene alguien a hablarme, que sea conforme al consejo de Dios. Y eso lo recibo. Eso lo recibo. Porque sé que es palabra de Dios y palabra de Dios es bendición. Dios no retasea su bendición. Pero espera un corazón abierto y dispuesto para beber del agua de la lluvia que viene de su trono. Aleluya. En el camino de la fe, el corazón del sabio se deleita en la palabra de Dios. El sabio no pierde tiempo en vanidades, sino que ocupa su tiempo para conocer la voluntad de Dios. Hemos ya, cada uno de los que estamos aquí, aprendido a entender, primeramente a conocer y luego a entender cuál es la voluntad de Dios por la cual hemos recibido la bienaventuranza de ser parte de esta experiencia en la vida de la tierra. Miren que Dios es fiel y Dios no es deudor de nadie. Y si en verdad lo anhelas, la voluntad de Dios va a ser revelada. El sabio no pierde el tiempo en vanidades, se ocupa en conocer la voluntad de Dios. Y habiendo conocido la voluntad de Dios, el sabio escoge vivir en la voluntad de Dios. No se trata solo de conocer, sino de vivir. Porque cuando vivimos en la voluntad de Dios, es cuando permanecemos en el camino de la fe, donde la provisión de Dios es fiel y abundante. En ese camino de la fe, el corazón es santificado en la palabra y la presencia de Dios es su deleite y su contentamiento. Se goza en Dios y aunque falten otras cosas, Él tiene contentamiento en lo que de parte de Dios le ha sido concedido para que en esa gracia su alma reciba bendición. El corazón del sabio sabe que la mejor decisión de su vida es permanecer en el camino de la fe. ¿De qué manera? Haciendo la voluntad de Dios y experimentando en la voluntad de Dios de continuo, experimentando la presencia de Dios. Es en este sentido que Dios está activo. Y a veces no nos damos cuenta, pero Dios está activo. Nos vamos a sorprender el día que Néstor se pare aquí y nos cuenta su testimonio. De las cosas que él seguramente está registrando en su alma a través de los tratos de Dios. Cosas que quizá nosotros ni nos imaginamos. Pero Dios está activo. Nada salió del cauce donde Dios gobierna y administra todo conforme a su propósito. Dios está trabajando en tu vida y en mi vida y lo hace en tres maneras conforme al propósito eterno del cual Dios nunca se mueve. Y esto lo hace Dios para que el cristiano
ande en el camino de la fe sin depender de sus emociones. Y ahí tenemos un problema, ¿no? Porque somos seres almáticos, muy pendientes de sus emociones. Yo soy una persona que de alguna manera doy gracias a Dios por las convicciones que Él me da, pero hay momentos en la vida en que mis emociones me ganan. Dios está activo a fin de que el cristiano, cada uno de sus hijos, aprendamos a andar en el camino de la fe sin depender de nuestras emociones, sino tan solo confiando en su santa voluntad y la bendición que es su presencia en nuestras vidas. Esto, la manera en que Dios está trabajando, lo empezamos a ver aquella primera vez que compartimos la palabra, hablando acerca de aquellos dos que caminaban hacia Emaús, el domingo de resurrección, fue al final del mes de marzo. Y hoy yo quiero afirmar nuevamente la primera manera en la cual Dios está trabajando. Lo primero que hace Dios para que siempre podamos escoger, andar y permanecer en el camino de la fe es esto que nos muestra el testimonio de aquellos dos que iban camino a Emaús. Vamos a leer, vamos a volver allí, a Lucas, Evangelio de Lucas, capítulo 24. Y miren lo que dice la palabra, versículo 16, podemos leer el versículo 15. Dice Lucas, Evangelio de Lucas, capítulo 24, versículo 15. Y sucedió que mientras conversaban estos dos discípulos del Señor, era el tercer día de aquel evento que sacudió la tierra y mucho más conmovió esa región de Judea. Era la crucifixión del Señor. Y estos dos discípulos se iban caminando, hablando con tristeza en su corazón. Dice, sucedió que mientras conversaban y discutían, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Jesús, aquel a quien ellos vieron caminar en la tierra ministrando el reino de los cielos y haciéndolos partícipes de la bendición del Padre sobre sus vidas. Sin embargo, ¿qué dice el versículo 16? Pero sus ojos estaban velados para que no le reconocieran. Sus ojos estaban velados. No podían reconocer al Señor. Y allí sucede un diálogo muy profundo, en donde Jesús les pregunta a causa de qué estaban en ese estado de ánimo. Y entonces ellos sorprendidos dicen, pero parece que tú eres el único que no conoce aquí lo que ha sucedido. Lo que pasó con Jesús el Nazareno, un profeta poderoso en obra, su palabra delante de Dios era algo que impactaba al corazón y todo el pueblo recibía ese testimonio. Y entonces ellos, hablando de este acontecimiento, dice, este es el tercer día desde que estas cosas acontecieron cuando Jesús el Nazareno fue crucificado. Y aunque hay mujeres que fueron a visitar el sepulcro y trajeron la grata noticia de haber visto una aparición de ángeles que declaraban, Él vive, sin embargo, ellos todavía estaban en ese estado de ánimo. No podían salir de ese ensimismamiento, de su propia frustración. El relato sigue y nos muestra de que llegaron finalmente al lugar donde iban. Los dos con Jesús al lado.
pero tenían un velo en sus ojos. No podían reconocerlo. Pero era Jesús. Y cuando llegan a Emaús, la aldea a la cual iban, ya estaba cayendo el día. Y dice que Jesús, sabiduría divina, hace como que va a seguir de largo. Y esto los sorprende. Y parece que eso produce en ellos un shock. Y reaccionan y dicen, pero este es un hombre como nosotros, no lo podían reconocer. El día está cayendo, es peligroso que él siga el camino. ¿Por qué no se queda? Lo invitaron. Jesús accede porque eso es lo que él esperaba. Muchas veces Jesús está esperando la invitación. No nos hemos dado cuenta que él estaba así. Pero ensimismado en nuestras cosas, esa experiencia parece que pasa de largo. Pero estos reaccionaron. Y dijeron, ¿por qué no te quedas con nosotros? Jesús accedió. Si lo que él en verdad anhela es tener tiempo de comunión con sus amados. Dice que entraron a la casa donde ellos le ofrecieron hospedaje. Se sentaron a la mesa y Jesús toma la iniciativa. Escoge el pan, lo bendice y lo partió, compartiéndolo. Y este fue el momento donde ellos se dan cuenta de que esa persona que los había acompañado durante un gran trecho del camino no era otro, sino que Jesús. Pero cuando se dan cuenta, Jesús no está más. Pero logró el objetivo. Despertó en ellos el interés por algo sublime que había estado sucediendo en el camino y que ellos no le pudieron prestar atención porque estaban ensimismados en sus pensamientos. Por eso es tan importante que el sabio siempre esté mirando hacia arriba. No al nivel de los acontecimientos de la tierra, porque allí no vas a encontrar nada diferente. Bajo el sol, todo sigue siendo igual. Pero cuando miramos hacia arriba, nuestra visión cambia. Y cuando sucede esto, y ellos entienden que el que estaba allí era Jesús. Acompáñenme a leer lo que dice el versículo 31. Entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron. Pero él desapareció de la presencia de ellos. Y se dijeron el uno al otro, ¿cuánto tiempo habían ellos estado experimentando esto y no se daban cuenta? Y ahora entendían la razón. Se dijeron el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón dentro de nosotros mientras nos hablaba en el camino cuando nos abría las Escrituras? Ni nos imaginamos la bendición que perdemos cuando no aprovechamos los tiempos de Dios para que como iglesia recibamos edificación juntos en la comunión del Señor, la bendición que es la palabra expuesta. Y déjame decirte esto. Dios va a permitir situaciones en la vida de fuertes emociones, como las que experimentó Elías,
para que sepamos lo valioso que es conocer y permanecer en su presencia y no depender de mis emociones. Algunos todavía vivimos pendientes de lo que nuestros sentimientos dicen. Y esto en tiempos actuales, presentes, conocido como el postmodernismo, en donde lo que impera es el valor de lo relativo. No importa lo que dice allí el fulano que lee la Biblia. Me importa el dictado de mi alma. Me importa aquello que me hace sentir bien, aunque sea un momento, un instante, temporalmente. Pero eso es lo que mi alma busca. En tiempos como del postmodernismo, donde impera el valor de lo relativo, y esto siempre en relación con lo temporal y lo inmediato, es muy difícil que el hombre por sí mismo pueda entender el valor de la presencia de Dios. Solamente en los tratos de Dios aprendemos a reconocer esta verdad que nos sacude, que nos moviliza y nos lleva a un lugar en donde antes no imaginamos, pero donde la presencia de Dios está. Aleluya. Aquellos dos caminando hacia Emaús no podían reconocer al Señor. Tremendo. Había una razón, su estado emocional, sus corazones estaban tristes, al punto de que no podían ver la luz de esperanza de los ángeles que estaban declarando, Él vive, y el testimonio de mujeres y otros hombres que decían, la tumba está vacía. El corazón de aquellos discípulos no estaba preparado. ¿Por qué? Porque a causa de los deseos personales del alma, muchas veces damos lugar a la sutileza del diablo, con que Dios ha dicho. Y esto hace que muchas veces la duda sea como una nube que cubre el alma. Las emociones prevalecen. Ellos estaban, aún siendo discípulos del Señor, entristecidos. Había un velo sobre sus ojos y el único que le podía quitar el velo era Dios a través de su presencia revelada. Hay aquí una señal de alerta. Cuando la fe se apaga, la visión de la presencia de Dios se oscurece a causa del manto de la duda que está allí sobrevolando nuestra alma. Dios, querido hermano, nos conoce personalmente. Él conoce tu corazón y mi corazón. Él no es indiferente a lo que estás sintiendo. A lo que pueda estar sintiendo como mamá, a lo que pueda estar sintiendo a causa de ese proceso de enfermedad, a lo que pueda estar sintiendo a causa de la soledad. Dios no es indiferente. Dios sabe perfectamente. Él conoce todos los detalles. Nada está fuera del ámbito de su dominio, de su autoridad. Dios está cerca para mostrarnos su amor y llevarnos a experimentar cuán bueno es habitar bajo la sombra de sus alas, porque es allí donde estamos seguros. Dios va a permitir determinadas situaciones que al principio significarán un motivo de tristeza o de dolor y hasta quizás pueda representar una señal de amargura, pero Dios quiere que sepas que Él está tratando personalmente con cada uno y Él nos está llevando a esa experiencia para enseñarnos
que las emociones nunca fueron, nunca serán y nunca son las mejores consejeras. Dios, en su trato personal, quiere enseñarnos a discernir. Él es un Dios que está presente, sin lugar a duda. Y en los tratos que Él tiene con cada uno de nosotros, nos propone un cambio de actitud. ¿Cuál es? Menos de mis emociones y más de su palabra. Aleluya. Dios quiere que a pesar de mis emociones, de lo que pueda estar sintiendo mi alma, tenga la actitud de Elías. Al final de cuentas, olvídese que él era un profeta de esos que realmente sacudía la tierra, porque ¿saben qué? Santiago dice que era un hombre como cualquiera de nosotros, de carne y hueso, tan falible como somos nosotros, al punto tal que a la amenaza de una mujer corrió, pero la diferencia es que corrió buscando la presencia de Dios. Dios quiere que a pesar de mis emociones, decida en toda circunstancia de la vida buscarle a Él, darle a Él la oportunidad de que su obra se manifieste en mi corazón, la receta divina para recuperar la visión espiritual correcta. La receta divina para recuperar la visión espiritual correcta es menos de mis emociones y más de su presencia. Eso significa más de su palabra, al punto tal de enamorarme de la palabra de Dios. Y enamorarme significa que no puedo pasar un día sin ir a buscar algo que en la palabra signifique para mí lo precioso, lo verdadero, lo valioso. Dios tiene la respuesta a la necesidad que nos tiene ocupados. Mientras yo hablo acá, algunos de ustedes seguramente en su mente pasan un montón de cosas. Y está escuchando, pero en la mente está. Y Dios quiere que sepamos que la respuesta a esa necesidad que te tiene ocupado tanto tiempo, Él la tiene, Él la va a proveer, pero la respuesta que viene de Dios no está en el mundo natural, sino en el mundo espiritual, en donde el gobierno de Dios está establecido, mostrando que sus designios, los pensamientos de Dios, no pueden ser quebrantados. Pero para recibir esa respuesta, Dios quiere que entendamos que es necesario no dudar en recibir el consejo de Dios en su palabra y dejarla a Él obrar. Aleluya. La presencia de Dios es real, queridos. Dios no miente. Dios no se equivoca. Nunca se equivoca. Nunca miente. Aleluya. Bueno es confiar en Dios y aprender a esperar sin quejas. Y mientras espero, practico el contentamiento. Me deleito en lo que Dios me permite alcanzar. Disfruto de esos tratos de Dios, aunque parece algo muy pequeñito, donde quizás otros ni siquiera lo pudieron entender, pero cuando descubro que la presencia de Dios ha estado allí ministrando mi corazón, cuánta alegría trae al alma. Dios es el alfarero perfecto. Y Él está ocupado en formar pacientemente corazones de fe.
¿Cuáles son los corazones de fe? Corazones sinceros, sin maquillaje, sin recubrimiento. Corazones humildes, abiertos, expuestos a Dios. Corazones capaces de conocer y entender la voluntad de Dios para entonces ser capaces de discernir y soportar cuando discernimos lo que está sucediendo dentro de la voluntad de Dios. Estamos preparados para soportar los vientos de prueba que vienen sobre cada uno de los hijos. Porque es allí donde somos aprobados. Vientos de prueba, en donde los corazones de fe aprenden a andar por los valles más oscuros y son capaces de permanecer en medio de esas circunstancias, permanecer firmes, porque no hay duda de la presencia de Dios. La fortaleza de esos corazones de fe está en Dios y en su palabra revelada. Y ahí, por supuesto, estamos haciendo mención a toda la Escritura, al Antiguo y al Nuevo Pacto, la cual es palabra viva y eficaz, que permanece para siempre, palabra que es confirmada en la persona y en la obra de Jesucristo. Corazones de fe en hombres y mujeres santificados en la palabra. Esa palabra de la cual Jesús dijo es espíritu y es vida. Hombres y mujeres de fe decididos a pasar por el valle de la prueba con la firme determinación de no volverse atrás, sin importar lo que pase. ¿Saben por qué? Ellos están determinados a avanzar y no volver atrás. Porque en sus corazones hay una razón poderosa que los sostiene. Han conocido el amor de Dios. Aprendieron a amar a su Señor. Y habiendo amado a su Señor, en lo más profundo de su ser, están anhelando, expectantes de una ciudad mucho mejor, cuyo arquitecto y constructor es Dios. No me detengo, porque sé que hay un lugar, moradas celestiales, que Dios está preparando, y anhelo alcanzar esas moradas. Es el destino de gloria que Dios ha determinado a favor de los hijos. Abraham fue un hombre de fe, y dice que cuando Dios lo llamó, él salió sin saber a dónde iba. Y habiendo llegado a la tierra que Dios le mostró, dice que moró en esa tierra como si fuera un extranjero. Y era el lugar que Dios le estaba dando en posesión. Pero dice Hebreos capítulo 11, y ahora lo leemos, algo muy, muy importante que nosotros debemos imitar. Hebreos, capítulo 11, versículo 9. Por la fe habitó como extranjero en la tierra de la promesa, como en tierra extraña, viviendo en tiendas como Isaac y Jacob, coheredero de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene cimiento, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Y esto se habla no solo de Abraham,
sino de su descendencia, los cuales somos nosotros a causa de la fe. Y respecto de nosotros, la Escritura dice algo más. Y dice versículo 16, pero en realidad anhelan una patria mejor, es decir, celestial. Por lo cual Dios no se avergüenza de ser llamado Dios de ellos. Dios no se avergüenza. Porque ellos anhelan una patria celestial. Dios les ha preparado una ciudad. Aleluya. Por eso Jesucristo dijo en las horas previas a su crucifixión: sepan que en la casa de mi Padre hay muchas moradas. Voy pues a preparar lugar. Y si preparar el lugar, diciendo, manténganse expectantes, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo. Jesús viene a buscar su iglesia, la cual es el cuerpo de Jesucristo. Vendré otra vez y os tomaré a mí mismo. ¿Para qué? Para llevarlos a aquella ciudad celestial. Corazones de fe. Y le pido por favor a los hermanos que me acompañan a la alabanza, que puedan aquí ayudarme para cerrar este culto con un cántico de adoración. Corazones de fe, que habiendo pasado por los senderos de la vida, levantando los ojos hacia el trono de la gracia, teniendo su deleite en el autor y consumador de la fe, Jesucristo. Corazones de fe, que en medio de las experiencias de la vida han confesado el nombre del Señor, sin dejar que sus emociones lo detengan, porque su expectativa es llegar finalmente a esa ciudad celestial, la cual Dios ha preparado a favor de aquellos que los ha hecho el objeto de su amor. Tú eres, yo soy el objeto de su amor. Corazones de fe que deciden en todo tiempo de su vida, sin importar las circunstancias, echar el ancla de su alma en el único lugar seguro. Un barco en medio de una tormenta tiene todavía un recurso cuando parece que ya todo lo ha superado. Pero los marineros están preparados para identificar el lugar donde está colocado el ancla, un instrumento pesado que es echado al fondo del mar para que allí el barco pueda permanecer en medio de los movimientos del rugido de esa tempestad. Así es el corazón de fe. Decide echar el ancla de su alma en las horas de mayor prueba y la coloca al ancla de su alma, la cual es la fortaleza de su vida a causa de la fe, en el lugar de mayor seguridad. ¿Cuál es ese lugar? La presencia de Dios. Y ha decidido que de allí no se va a mover, allí quiere permanecer, porque en medio de la prueba el Señor es tu roca, mi roca, y es allí, en su presencia, donde podemos estar seguros sin desmayar. Aleluya. Le invito a estar en pie, querido hermano.